tienes tú. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando saca todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Pero al extraño no seguirán, mas huirán de él porque no conocen su voz. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Quienes vinieron antes de mí eran ladrones y salteadores, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. Cualquiera que por mí entrare será salvo. Y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas, y huye. Amado Dios y Padre Celestial, te doy infinitas gracias, Señor, por darnos esta preciosa oportunidad de una vez más tener un encuentro, Señor, con tu palabra. Tener la oportunidad, Señor, de meditar. Quizás en todo el día no lo hicimos, quizás esta semana no lo hemos hecho, quizás nuestra vida está tan envuelta, ¿verdad?, en esas actividades cotidianas que estamos dejando a un lado esa parte espiritual que necesita conectarse con Dios. Y qué mejor manera de hacerlo que a través de su palabra. Y no solamente leerla, sino meditarla, escudriñarla. ¿Qué es meditar? Es pensar en algo, ¿verdad? Resulta que en la mañana mi pareja me dijo algo o mi hijo me dijo algo y yo durante todo el día como que medito y pienso, o sea, ¿qué fue lo que me quiso decir mi hijo con esto? ¿Qué será lo que me quiso decir mi pareja? ¿Será que me está queriendo decir algo más con esto que me dijo? ¿Cierto? En muchas oportunidades nos planteamos y cavilamos y analizamos. Bueno, así debemos hacer con la palabra de Dios. La leemos, y durante todo el día vamos a estar pendientes y recordando y trayendo a la mente aquello que leímos en la mañana, aquella palabra que nos quiso regalar Dios mediante un devocional, mediante un estudio bíblico. Yo lo animo a que usted se una a un estudio bíblico. Acá en la última palabra, por sugerencias de algunos de mis profesores de teología y de psicología, ¿verdad?, que están muy dispuestos a apoyarme y ayudarme, vamos a estar abriendo un espacio a través de mi Face. Se llama La Última Palabra. Usted puede enviarme la invitación y luego usted puede decirme allí, Cici Flores, el lunes de tal día de abril escuché un tema sobre los salmos y me quedó una inquietud y se la quiero preguntar, ¿verdad? Si yo no tengo la respuesta o si no le respondo inmediatamente, créame que yo voy a estar profundizando en la palabra que usted me ha dado, apoyándome en el conocimiento de algunos de mis profesores y contestándole a la brevedad posible el tema que usted quiera profundizar. En un futuro le estoy pidiendo a Dios tener la oportunidad de tener un instituto de fundamentos bíblicos, ¿verdad?, que nos hable de la meditación en la palabra, de cómo profundizar, de cómo escudriñar, de cómo pedirle al Espíritu Santo que me dé la interpretación correcta sobre determinado versículo o texto bíblico. Amén. Bien, les prometí que durante esta semana vamos a estar haciendo una profundización sobre el libro de los Salmos, y todos los libros que encontramos en la Biblia tienen su explicación, ¿verdad? Tienen, pues, como quien dice, su formato, cómo fue escrito, por quiénes fueron escritos, quiénes fueron sus autores,
en qué contexto bíblico estaba, o cultural, o geográfico, o histórico, estaba Israel cuando fue escrito este o aquel libro. ¿Cuál es su versículo clave? ¿Cuáles son los personajes claves de este libro? Entonces, durante este periodo estamos profundizando en el libro de los Salmos. Ayer les comentaba que el libro de los Salmos está dividido en 5 secciones de libros. Tienen un paralelo o un parecido muy significativo con los primeros libros de la Biblia que llamamos el Pentateuco, porque fueron los libros de la ley escritos por Moisés. Entonces ayer les hablaba de que la primera parte tiene que ver con Génesis, la segunda sección de libros tiene que ver con Éxodo, la tercera sección de libros tiene que ver con Levítico, y hoy vamos a pasar a contemplar el cuarto y la quinta sección de libros que encontramos en los Salmos. El libro 4 viene desde el Salmos 90 hasta el Salmo 106. Esta colección de salmos, escrita en su mayoría por autores anónimos, es similar al libro de Números. Así como en Números se habla de la relación de Israel con las naciones vecinas, estos salmos a menudo mencionan la relación del supremo reino de Dios con las otras naciones, debido a que somos ciudadanos del reino de Dios. Podemos mantener los acontecimientos y problemas de la tierra en su perspectiva adecuada. El quinto libro viene desde los Salmos 107 hasta el Salmo 150. Esta colección de salmos, principalmente escrita por David, es similar al libro de Deuteronomio. Así como Deuteronomio muestra especial interés en Dios y su palabra, estos salmos son himnos de alabanza y gratitud por Dios y su palabra. La mayoría fueron compuestos con música y se emplean en la adoración. Y también se emplearon en Israel en aquella época, ¿verdad? Podemos utilizar estos salmos hoy como los usaron en el pasado, como un himnario de alabanza y adoración. Este es un libro que bien puede hacer cantar a nuestro corazón. Es una de las particularidades del libro de los Salmos. Es un himnario. Los salmos son himnos, ¿verdad?, que expresan a Dios, el sentir humano de los autores que lo escribieron en aquel contexto, pero que además se puede aplicar a cualquier situación actual de su vida o de la mía. Los salmos interiorizan todo ese, ¿verdad?, esa gama de emociones, sensaciones, pensamientos que podemos sentir los seres humanos. Un día podemos estar sumidos en la máxima depresión porque las cosas no nos salieron bien, y en un momento estar cantando de alegría porque la situación cambió. Bueno, así es el libro de los Salmos. Leía en una introducción para explicarles esto a ustedes, que nosotros podemos tener conversaciones superficiales. Por ejemplo, nos encontramos con un vecino y le hablamos: hola vecino o vecina, ¿cómo amaneció? Bien, gracias a Dios, está haciendo calor. No, refrescó, ayer llovió un poquito y refrescó. ¿Y cómo le parece que se nos fue la luz? Ay Dios, no pudimos dormir, imagínate, o sea, con el aire apagado o los ventiladores apagados. ¿Sí? Esta es una conversación que, si bien es cortés, cordial, es una conversación que se queda allí como en lo no personal, ¿verdad? Hablamos de cualquier tema que no es personal. Imagínense ustedes dialogando todos los días así con su cónyuge o con sus hijos. Hola hijo, ¿cómo estás? Bien, mamá. ¿Está haciendo calor? No, yo creo que está haciendo frío. No puede ser posible, ¿verdad? La conversación tiene que trascender. Bueno, este es el lenguaje que se usa en los salmos. Era una conversación íntima con Dios. Era una conversación donde los que lo escribieron le expresaban a Dios: estoy triste, afligida está mi alma. Señor, ¿hasta cuándo voy a llorar? Mi almohada ya no aguanta más lágrimas. ¿Sí? ¿Por qué, Señor, le va bien a los que no están contigo y por qué a nosotros nos toca esperar tus respuestas? Dice David, ¿verdad? Es una conversación profunda. Se refleja una intimidad en lo que le estoy planteando a Dios. Es una conversación que ya pasó de lo formal, que ya pasó de lo protocolario,
que ya pasó de lo diplomático a una conversación profunda en la que le quiero decir a Dios, sálvame porque estoy que me muero de la aflicción, de la necesidad. Mi alma perece de angustia, Señor. ¿De acuerdo? Entonces por eso los quiero invitar a que leamos los salmos, los analicemos, los profundicemos, los amemos y los leamos, ¿verdad? Y sobre todo, los pongamos en práctica, nos hagamos preguntas. ¿Saben? Cuando yo le hago pregunta al texto, el texto me responde. La Biblia es tan linda que ella se interpreta a ella misma, no necesita que yo vaya a consultar. Pues sí, está bien un portavoz bíblico, está bien un diccionario bíblico, está bien que de una fuente fidedigna, o sea, que yo mire de dónde estoy sacando la información en Google, yo le consulte. Pero yo no necesito ni libros anexos que expliquen ni la explicación de esto, no. Hay estudios muy buenos, muy puntuales. Me gusta mucho, por ejemplo, la Biblia Thompson, porque la Biblia Thompson nos lleva a cadenas temáticas, o sea, nos dice a dónde ir en otros contextos bíblicos, citas bíblicas que nos van a profundizar determinado texto que tenemos acá en la Biblia. Quiero seguirles leyendo y, bueno, dice algunas razones para leer los salmos, ¿verdad? Dice que cuando nosotros queramos encontrar consuelo, podemos ir al Salmos 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vamos a leer el Salmos 23, amén. Dice que, ¿para cuándo puedo leer el Salmo 23? Bueno, pues cuando yo necesite consuelo, cuando yo vea que las cosas como que no me están saliendo así bien, que de repente se me cierran como las puertas, las esperanzas menguan, ¿verdad? Porque nosotros los seres humanos somos así. Entonces, cuando queramos consuelo, podemos ir al Salmo 23 y vamos a leer con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¡Qué salmo tan precioso! Nos presenta a Jehová como el pastor que cuida, el pastor que apacienta, el pastor que busca, el pastor que alimenta. Ahora pues le hemos dado una connotación y un contexto y un significado diferente al término pastor, y nos imaginamos los que no pertenecen, ¿verdad?, a nuestra denominación, se imaginan una persona que predica y que tiene muchas actividades, y pues ahora nos lo refuerzan, que viaja, que viene, que va, que hace cosas así como impresionantes, como milagros, y fuego baja y desciende y pide algunas ofrendas para pactar y promete que va a sanar, y pues finalmente las personas tienen todo el derecho de confundirse con respecto a cuál es la misión real del pastor. El pastor pastorea. El mejor ejemplo que tenemos bíblicamente de lo que significaba ser un pastor lo tenemos en David y obviamente en Jesucristo. Jesucristo es el pastor que da su vida por sus ovejas, y acá nos los está presentando, porque algo lindo que les voy a profundizar durante estos días es que de principio a fin los salmos nos muestran a Jesucristo, su misión redentora, su misión, su mesianismo, ¿verdad? Cómo nos va a redimir, cómo viene a cumplir la ley de los profetas, la ley de los salmos, la ley de las leyes, para que en él sean cumplidas. Entonces, el Salmo 23 nos muestra a Jesucristo como ese pastor que da su vida por sus ovejas. Pero me detengo en este versículo tan lindo que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si nada me va a faltar es porque todo lo tengo, amén.
En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. La palabra de Dios, y muy específicamente los salmos, nos promete que Dios nos va a conducir por esos caminos verdes, llenos de pastos, que son el conocimiento de Él, el conocimiento de su palabra, el cumplimiento, ¿verdad?, de su voluntad, que nos va a apacentar, que nos va a dar una llenura, sabiendo que ese pastor está pendiente de nosotros. ¿Quién es ese pastor? Jesucristo. Amén, como lo fue David en su tiempo. Un niño humilde que ni siquiera fue llamado el día que lo proclamaron rey. Él no fue invitado porque él estaba pastoreando. De eso se trata, ser pastor, de estar ocupado con el rebaño de Dios, ¿verdad? Pastoreando las ovejas o las almas que vamos a llevar a la presencia de Dios. Lo amo en el amor de Cristo, lo amo yo, Sisi Flores, y recuerda, en su vida y en la mía, la última palabra la tiene Dios. Que el Señor le bendiga. Y la última palabra, la tienes tú.